Y voy a retomar un estudio que pues habíamos iniciado desde el año pasado, pero por diferentes razones lo hemos venido fracturando. Habíamos venido estudiando los yo soy de Jesús en la Biblia. Yo creo que es un tema muy precioso que nos da mucha tranquilidad de saber en manos de quién estamos. El primero que habíamos visto, nada más como repaso, habíamos visto ya 4. El primero que habíamos visto es el yo soy el pan de vida, hablando de Jesucristo en cuanto a la provisión, en cuanto al sustento, que Él es el que da ese pan. Él es ese pan. También yo soy la luz del mundo, que Jesucristo nos habla, nos enseña de que Él es esa luz que ilumina, y todavía cuando analizamos un poquito en Apocalipsis, vemos de que la luz de Jesucristo lo iluminará todo, que no va a haber necesidad de luz artificial, ni del sol, ni de las estrellas, porque Jesucristo mismo va a iluminarlo todo. Dice que Él es la puerta de las ovejas. También habíamos hecho esa explicación, ¿verdad? Lo que era el aprisco, que era el lugar donde se encerraban a las ovejas normalmente cuando estaban fuera pastando, ¿verdad? Que se iban a lugares un poco más distantes de sus hogares. Habían ya lugares a veces previstos con piedras y ramas, y solo había una entrada, una salida, y ellos se ponían ahí, los pastores se ponían ahí en la puerta, ellos eran la puerta. Entonces esa es la explicación, ¿verdad? Que es el único lugar por donde puede entrar y salir para ser oveja del Señor. También Jesús dijo, yo soy el buen pastor. También hablamos y analizamos lo que era ese buen pastor, las características del buen pastor, y que Jesús dice, yo soy ese buen pastor que cuida de las ovejas, incluso hasta la muerte, y así lo hizo. Para hoy, si el Señor lo permite, vamos a tratar de abarcar tres yo soy. Uno es yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro, yo soy la resurrección y la vida. Y uno tercero, yo soy la vid verdadera. Así que vamos a tratar de abarcar estas 3 hoy, y nos quedarán todavía 2 más que los espero terminar el próximo domingo. Vamos a orar y entregar este estudio en la mano del Señor. Papito Santo, gracias por este precioso día que nos has dado, Señor, un poquito fresco. Gracias porque así es como tú lo tenías ya planeado, Señor. Te pedimos en este momento que guardes y protejas cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor, para que podamos ser agradables delante de tu presencia, que podamos entrar con un corazón limpio, Señor, en tu presencia. Bendice cada uno de los que estamos acá presentes, tanto en capilla principal como en las diferentes clases de escuela dominical, y de los hermanos y amigos que nos están escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Agradecemos tu provisión para poder hacerlo, Señor, y también agradecemos que podemos tener tu palabra, una copia de ella, Señor, para poder escudriñarla, para poder aprenderla. Háblanos, Señor, habla a cada corazón, danos la confianza y la certeza de que tú eres, Señor, en nosotros, ese camino, esa verdad, esa vida, esa resurrección, y que también tú eres la vid verdadera, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a iniciar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de ese pasaje. ¿Alguien sabe dónde está? Muy famoso. Soplo con el libro, Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí salió el famoso Tomás hablando. Señor, pero no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos conocer el camino. Juan 14, el camino al Padre. Vamos a leer hasta el versículo 7. Juan 14, del 1 al 7. Don Melvin, ¿usted regalaría un vasito de agua? Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conociereis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué hermoso este pasaje, esta confianza que Jesucristo les está dando a sus discípulos. El único camino a Dios. Nosotros vivimos en una sociedad, podríamos llamar cristianizada, donde tenemos un contexto cristiano. Y pues tenemos un conocimiento, por lo menos teórico, de lo que es Dios, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo me acuerdo, bueno, hace algunos años antes de este boom de la tecnología, ahora es muy fácil llegar a cualquier lugar, uno pone el Waze, ¿verdad? O el Google Maps y se mete la dirección y ahí lo lleva, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, le puede poner diferentes voces, ¿verdad? Y llega uno al lugar donde quiere llegar. Pero no sé si ustedes se acuerdan, antes, para ir a un lugar que uno no conocía, pregunte. Ya uno llega a ciertos puntos de referencia, busque el tal lugar o el tal almacén y de ahí sigue tanto. Y ahí uno iba preguntando, voy bien hacia tal lugar, y le decían que sí o le decían que no, y era un poco más complejo. ¿Se acuerdan? O solo a mí me pasaba. Y que dicen que a los hombres no nos gusta preguntar direcciones, ¿verdad? Porque es como una debilidad ahí en ese machismo, ¿verdad? Preguntarnos si yo soy macho, yo puedo llegar bien a donde voy. Y yo me acuerdo que muchas veces nosotros nos perdíamos. Yo me acuerdo con mi papá que a veces íbamos a Guanacaste o a algún lugar así específico y nos pasábamos la entrada porque no había mucha rotulación y a veces nos perdíamos. Pero ahora con la tecnología, qué fácil. Hasta un niño. A veces cuando vamos a algún lugar, mi hijo, tenemos el Waze puesto y él repite, papi, a la derecha en 300 metros. Papi, vaya buscando a la izquierda. Y ya ellos van aprendiendo, y ya para ellos eso es la tecnología. Bueno, en este tiempo con Jesús, la gente, el pueblo de Israel, que era a quien se le estaba diciendo específicamente este mensaje, ellos sabían que iba a venir un Mesías. Tenían un conocimiento teórico. Aunque ellos esperaban, y se dice que en cuanto a las mujeres judías, todas anhelaban poder ser la madre del Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías llegó, no creyeron que fuera el Mesías, sino que siguen, y todavía hoy en día ellos siguen esperando a ese Mesías redentor que ya vino y que fue crucificado y fue sepultado y resucitó y ahorita está a la diestra del Señor. Ese mismo, y cuando estaba aquí en la tierra, él dijo, vea, yo soy el camino, el único camino. No hay más caminos. En nuestra sociedad muchas veces nos dicen, todos los caminos llevan a Roma. Puede ser cierto, pero no todos los caminos llevan a Jesús. No todos los caminos llevan al cielo. Solamente Jesús es el único camino al cielo. No es la religión, no es ser bautista, pentecostal, adventista, católico. Eso no lleva al cielo. El único que lleva al cielo es Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy ese camino. El único que nos puede llevar al Padre. No hay otra forma si no es por Él. Hay gente que acusa a los creyentes, a los cristianos, de que somos muy cerrados en cuanto a nuestra mente. Y nos dicen, entonces todos los demás, los beduinos y todos esos que viven allá en esa zona de Jerusalén, de Israel, ahí en Asia, ellos están perdidos. Bueno, si el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la importancia de que nosotros evangelicemos, de que llevemos el Evangelio a otros lugares. Algunos dicen, no puedo creer en un Dios que da un solo camino para ser salvos. Algunas de las cosas que algunas personas dicen, no es posible que un Dios con tanto amor diga solamente de esta manera, puede ser. Y bueno, entendemos y sabemos de que Dios es soberano y Él dijo, la única manera para que nosotros como seres humanos podamos regresar a la comunión con el Padre es a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Jesucristo hizo por amor, un sacrificio de sangre que tenía que ser una sangre preciosa, perfecta, sin pecado, y el único que pudo hacer ese sacrificio fue Jesucristo.
Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Así que eres el único camino al Padre. Es la única manera. No es portarme bien, no es dejar los vicios, no es ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Eso es bueno, pero eso no trae salvación. El único que puede darnos y ofrecernos esa salvación es Jesucristo. Él es el único camino. Él es la verdad. Ahora estamos en un mundo lleno de filosofía y psicología y dicen que la verdad es relativa. Dependiendo del punto de vista donde yo lo miro, y de hecho hay hasta una ilustración que aparece un 6 o un 9. Entonces está un niño a un lado diciendo es un 9 y está otro al otro lado diciendo es un 6. Y están argumentando los dos niños, ¿verdad? No, es un 6, no, es un 9. Y entonces sale el titulito por ahí, depende del lado que lo mires. Queriendo decir de que todo es relativo, de la posición en que nosotros lo miremos. Hay cosas que podrían ser relativas, pero en cuanto a la verdad de Dios, es absoluta. Y qué triste que muchos se irán a dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde. La Biblia dice que todo ser humano, todo hombre va a caer de rodillas ante Dios y va a reconocer de que Dios es Dios. Para algunos va a ser tarde. Esos ateos, esas personas que reniegan a Dios y que no quieren creer en Dios, un día van a caer de rodillas y se van a dar cuenta del error en que ellos estaban, pero ya va a ser tarde. Gracias a Dios por los que hemos encontrado ese camino, nos hemos dado cuenta de esa verdad, de que solamente Jesucristo es el único camino al Padre. Y dice que es la vida. Nosotros sabemos de que cuando somos conscientes, o nos hacemos responsables del conocimiento del bien y del mal, nos hacemos responsables ante Dios del mal que estamos cometiendo. Cuando una persona, un niño o una niña están en su inocencia, ellos no son responsables ante Dios, sino que están cubiertos por la inocencia. Cuando ya ese niño empieza a darse cuenta entre lo bueno y lo malo, ya ahí son responsables ante Dios y necesitan un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Bueno, Jesucristo vino a dar vida. La muerte significa separación. Esa es la etimología, eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho, el día que coman del fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Sin embargo, nosotros vemos en la historia que ellos siguieron viviendo, tuvieron hijos, fueron echados del huerto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿murieron o no murieron? Sí, ellos murieron, pero murieron espiritualmente. Su alma y su espíritu se divorciaron con su cuerpo y ya dejaron o siguieron siendo criaturas de Dios, pero dejaron una relación con su Creador. Y para poder regresar a esa relación con su Creador, tienen que dejar de estar muertos. Y el que puede traer la vida es Jesucristo. El que puede traer otra vez esa unión con el Padre es Jesucristo. Por eso es que Él es la vida. Cuando la Biblia nos habla de que todos nosotros los seres humanos tenemos tres partes, somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El cuerpo es la parte física que vemos, el alma es la parte emocional y el espíritu es la parte que nos permite comunicarnos con Dios. La Biblia dice que cuando ya somos responsables del bien y del mal y ya tomamos decisiones con conciencia, sabiendo de que algo es incorrecto y lo hacemos, dice la Biblia que ya esa parte está muerta. Y entonces ya no podemos comunicarnos con nuestro Creador. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando estaban en el huerto y descendió Dios a conversar con ellos? Ahí viene Dios, escondámonos. Qué vergüenza, nos va a ver así como estamos, desnudos. Y se escondieron y Dios los llamó y les dijo, hey, Adán, Eva, ¿dónde están? Y es que tuvimos miedo, nos dio vergüenza que nos vieras así y nos fuimos a esconder. Ustedes pecaron, ustedes desobedecieron lo que yo les dije. Ya habían muerto, había una separación. No sé si a ustedes les ha pasado cuando eran niños o tal vez con sus hijos les ha pasado. Normalmente cuando uno llega a la casa
o cuando llegábamos a la casa y nos habíamos ganado una torta, habíamos quebrado algo, habíamos desobedecido, no sé, habíamos hecho algo incorrecto y llegaba nuestro papá a la casa, ¿cuál era nuestro comportamiento? Nos quedábamos quedititos en el cuarto, no salíamos a recibir a nadie, nos quedábamos, estábamos estudiando, estábamos haciendo algo porque sabíamos de que estábamos en problemas. ¿Les pasó o solo a mí? Había algo en la conciencia que decía, mejor me quedo quietito aquí para que no haya mucha cosa. Pero cuando estábamos bien, cuando nos habían entregado las notas de la escuela y habíamos pasado con bien y llegaba ya nuestro papá del trabajo, salíamos en carrera a recibirlo. Papi, ve, aquí están mis notas. Y todos orgullosos, todos contentos les enseñábamos las notas a papi. ¿Por qué? Porque no teníamos nada en nuestra conciencia, ¿verdad? Estábamos con paz con nuestro corazón y estábamos orgullosos. Bueno, así es con Dios. Cuando nosotros estamos con pecado, no queremos estar en comunión con Dios. La tendencia humana es decir, no voy a ir a la iglesia porque estoy mal. Y más bien ahí es cuando más necesitamos estar en comunión con Dios, en comunión con la iglesia. Entonces Jesucristo vino a dar esa vida. El pecado es muerte, es separación. Pero Jesucristo vino a dar vida, a dar unión con el Padre. A quitar todo ese pecado que nos había separado de Dios. Y nos dice que nos dejó la palabra de la reconciliación. Él vino a reconciliarnos con el Padre, porque estábamos lejos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y dice el versículo 7, y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Qué bonito. Que cuando más conocemos a Jesús, más conocemos al Padre. Más conocemos a Dios en su esencia. Ahora estamos promocionando un poquito lo que es el seminario. Estaba hablando ahí con algunas personas. Y ellos me decían, vea, es que a mí me gustaría el seminario, pero yo no quiero ser pastor, me decía esa persona. Entonces yo le decía, vea, es que estudiar más de Dios no es para ser pastor. Debería ser el anhelo de cada uno de nosotros. Conocer a nuestro Salvador más íntimamente, a poder tener una comunión más perfecta, más íntima con Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos tener. El seminario no es exclusivo para poder aprender más de Dios. Yo sé que hay personas autodidactas y que ellos llegan y pueden leer y aprender de manera independiente, pero la mayoría de las personas necesitamos un empujón, necesitamos una disciplina de decir, ok, me pusieron una tarea de leer tanto, de resumir tanto, de hacer este trabajo de investigación, y entre más nos sumergimos en la Biblia, más aprendemos lo deleitoso que es Dios. Y esa es una invitación, aprender más de Dios, sumergirse en Él, poder sentirse abrazado, cobijado por Él. Por ahí alguien decía que la palabra apapachar significa abrazar con el alma. Bueno, sentirse apapachado por Dios. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos emocionalmente decaídos, qué bonito es recibir un abrazo de alguien que realmente nos ama. Bueno, la persona que más nos ama es Dios. Ese que es el camino, la verdad y la vida. Él se entregó por amor a usted y por amor a mí. Él es el gran yo soy, el camino. El gran yo soy, la verdad. El gran yo soy, la vida. Nada superior a Él. Si me conocieseis, dice Jesucristo, también a mi Padre conoceríais. Entre más nos sumerjamos en la palabra de Dios, más vamos a poder sentirnos sumergidos en Él, abrazados, cobijados por Dios. La mejor manera de conocer a Dios es meterse más con Él. ¿Se acuerdan, tal vez algunos de los hermanos, la predicación que yo ya he dado hace muchos años cuando estaba todavía don Randy por acá? Que yo le pregunté quiénes conocen a don Randy y casi el 100% levantó su mano, y yo empecé a hacer preguntas, bueno, ¿cuál es el color favorito? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Dónde se casó? ¿Cómo se llamaban sus papás?
etcétera, etcétera. Y le hice como 25 preguntas y la mayoría de esas 25 nadie las sabía. Y entonces volví a hacer la pregunta, hermanos, ¿quién conoce a don Randy? Y ya muy pocas manos se levantaron porque decían, la verdad, yo sé que existe y lo he visto, pero no he estado en tan íntima comunión para saber todos esos detalles de parte de él. Y les comento, yo tampoco sabía muchas cosas, doña Sandy fue la que me las dio. Pero nosotros decimos muchas veces conocemos a Dios, pero ¿realmente le conocemos? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué lo contrista? ¿Qué lo alegra? Él es nuestro Padre y también si lo ponemos como ejemplo con nosotros como hijos, ¿cómo sentimos nosotros cuando nuestros hijos nos desobedecen? Cuando no hacen lo que nosotros esperamos que hagan. Algunos se descarrían, algunos son muy centrados, algunos son más o menos. ¿Qué tan agradecido puede estar Dios con nuestra relación de hijos con Él? ¿Está realmente Dios satisfecho y dice, estoy orgulloso de mi hijo? O que le pregunten a Dios, ¿cómo va tu hijo fulanito? Ahí va, más o menos, a brincos y a saltos. ¿Qué tan orgullosos o qué tan orgullosos hacemos sentir a nuestro Padre? Si me conocéis, dice Jesucristo, también a mi Padre conoceréis. Conocemos realmente en intimidad a Jesucristo. Para poder conocer en intimidad al Padre, esa es una de las preguntas que yo también me he hecho. ¿Qué tan profundo está mi conocimiento con Dios, mi relación con Él? Vamos a ir al segundo yo soy. Vamos a ir ahí cerquita donde estamos, un poquito más para atrás, en Juan capítulo 11. Versículos, desde el 17 al 44 el texto. Pero no vamos a leerlo todo, vamos a tener ahí un poquito de contexto. Pero es la famosa situación con Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro era un gran amigo de Jesucristo. Muy posiblemente cuando Jesús estaba en Betania, recordemos de que él hacía caminatas muy largas de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y muy posiblemente cuando él estaba en ese lugar, en esa ciudad ahí en Betania, muy posiblemente él se hospedó varias veces en esa casa y llegó a ser una relación íntima, estrecha, con Lázaro, con María y con Marta, que eran 3 hermanos. Y en esa relación tan estrecha, pues en otras varias oportunidades ellos habían tenido algún tipo de relación. Entonces vamos a leer un poquitito ahí en Juan 11. Recordemos de que habían llamado a Jesús, lo mandaron a llamar, le dijeron, Jesús, Lázaro está muy enfermo. Y Jesús se quedó todavía 4 días. Y cuando ya llegó donde estaban, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Qué hermosa revelación, qué hermosa fe que tenía Marta. ¿Y se acuerdan en otro pasaje cuando Jesús había llegado también a visitarnos? Que había una de las hermanas que se había sentado a escuchar a Jesús y la otra estaba afanada y ocupada. Aquí vemos el fruto de ese sentarse a los pies de Jesucristo. Cómo había crecido espiritualmente Marta.
yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y esa declaración del versículo 27, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Jesucristo es la resurrección y es la vida. Uno de los temores más grandes de la humanidad es la muerte. Muchos dicen que es como dar un paso al frente con los ojos vendados sin saber qué nos espera. Pero para nosotros los creyentes, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, es como la graduación. Yo creo que todos los que hemos estudiado en algún momento en nuestras vidas, uno de los anhelos es poder llegar a graduarse, poder ponerse la toga, ponerse el birrete, poder desfilar y recibir un título que dice graduado de tal cosa. Porque nosotros normalmente no estudiamos para decir, yo quiero estudiar solo para conocer. Hay algunos que tal vez lo hacen, pero los que estudiamos ya a nivel profesional, nos gustaría, nuestro anhelo es poder graduarnos, poder recibir el título de lo que estuviéramos estudiando. Bueno, para nosotros como creyentes, la muerte no es un enemigo, es la graduación. Es decir, todo lo que he creído, todo el esfuerzo de vivir la vida cristiana tratando de agradar a Dios, llegamos al clímax, al punto más alto de nuestra relación con Dios y decimos, ya estoy listo para estar en la presencia del Señor. Me acuerdo de mi papá cuando ya él estaba enfermito, ya en su lecho de muerte literalmente. Él nos decía, cierto temor, pero me consuela saber de que es todo lo que yo he creído en los últimos 20 años. Había guiado a muchas personas a Cristo. Amaba a Dios y decía, tengo cierto temor, pero me consuela saber de que todo lo que yo he creído ya se va a materializar. Ya no voy a tener que orar a Dios, sino que voy a hablar con Él. Ya voy a poder decirle a Jesucristo, gracias por ese sacrificio tan precioso. Y él no sé si ya lo sentía, si lo sabía, pero él decía, voy a estar con mi Salvador muy pronto. La muerte para nosotros como creyentes no tiene que ser el enemigo. No digo que tengamos que buscar la muerte y decir, yo quiero morirme ya. No es eso. Si el Señor nos tiene con vida es por un propósito. Y tenemos que cumplir y buscar ese propósito. ¿Por qué todavía estoy aquí? ¿En qué puedo servir yo en el reino de Dios? Si es para guiar a otras personas, si es para cuidar a mi familia, para servir en diferentes áreas como profesional, para realizarnos también profesionalmente o familiarmente. Pero para nosotros la muerte es un aliado, es alguien que nos ayuda a subir un escalón más en nuestra fe cristiana, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se imaginan? ¿Qué tan alto quiere Dios que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo? Así que Jesucristo está diciendo, vean, la muerte no es un obstáculo, más bien es una catapulta. Nos va a enviar más alto de lo que nosotros muchas veces queremos llegar. Yo soy la resurrección. Dice por acá también, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea que Marta había salido a topar a Jesús. No se quedó nada más esperando a que él llegara, sino que le dijeron, ya el maestro viene, ya Jesús viene, y yo me imagino que ella salió en carrera. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció de espíritu y se conmovió y les dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Ellos no entendían que había un plan supremo, que había algo superior a lo que ellos podían mirar con sus ojos. Ellos solamente miraban un cuerpo muerto. Y nada más aquí tal vez como una nota aclaratoria o una nota ahí al pie. En Jerusalén habían lloradores profesionales. Cuando habían funerales se le pagaba a gente para que lloraran y que lloraran desconsoladamente. Y eran lloradores profesionales. Entonces, si moría una persona, le pagaban a ciertas personas: vayan a llorar, y eso era contagioso. Unas personas empiezan a llorar y luego todas empiezan y ahí se desata el llanto. Bueno, muy posiblemente estas personas que estaban ahí eran lloradores, eran clamadores, porque llegaban a llorar ahí. Y entonces Jesús mismo, el versículo 35, uno de los versículos más cortos, ahí dicen que son dos, están ahí como los más cortos: Jesús lloró y no matarás. Pero es uno de los versículos más cortos: Jesús lloró. Jesús también se compungió. Le dolía ver toda la situación que estaba pasando, el dolor de sus seres queridos, pero ellos necesitaban pasar y atravesar esa situación para entender una verdad espiritual. Ellos tal vez no entendían de que Dios estaba sobre todo eso en control. Y hermano, tal vez usted está pasando y está atravesando situaciones que no entiende, que le duelen, que le generan dolor y llanto, pero sabe, Dios ya lo tiene en control. Tal vez eso es una manera de entrenamiento que Dios tiene para su vida, de que Dios quiere trabajar en su corazón. Dios estaba trabajando en el corazón de Marta y de María, dándole certeza de que Él era la resurrección y la vida. Aunque estemos muertos físicamente, estamos vivos delante de Dios. Y qué hermoso saber de que conforme pasan los años, nuestros cuerpos se van desgastando, ¿cierto? Ya no tenemos la misma fuerza ni la misma vitalidad de cuando teníamos 15, 20, inclusive 30 años. Y ahora nos agachamos con un poquito más de cuidado. Bajamos los escalones agarrados del pasamano. Ya tratamos de tener mejores hábitos. No levantamos una caja así con la espalda, ¿verdad? Sino tratamos de hacerlo apropiadamente, porque ya hay lesiones en nuestros cuerpos. Pero ¿sabe? Un día vamos a tener un cuerpo perfecto, resucitado, ya sin sombra de contaminación, de enfermedad, de dolor, un cuerpo completo y perfecto. Eso es la resurrección en Cristo, donde vamos a resucitar. Ya dice en 1 Tesalonicenses 4, que cuando el Señor venga, suene la trompeta, clame con una voz de arcángel, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, nos iremos juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. Y en 1 Corintios 15 nos dice también la misma lección, dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Ya vamos a tener cuerpos perfectos, porque Jesucristo es la resurrección de la vida. Él es la primicia, Él es el primero de muchos que un día vamos a ser resucitados. Así que no tenemos que temerle a la muerte. Podríamos decir, es nuestro aliado. Es el que nos va a acercar en una relación más íntima y personal, libre de pecado, ya con nuestro Salvador, con nuestro amado Dios. ¿No le gustaría a usted pensar que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a poder darle gracias a Él por todo lo que hizo por nosotros? La muerte no debe ser nuestro enemigo, más bien debería ser nuestro aliado. Aquellos que no tienen a Jesucristo sí deben de preocuparse, porque la muerte puede ser su enemigo. Y vamos a ver el último yo soy de esta mañana.
Vamos a ir ahí también en el libro de Juan, pero en el capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8 dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán al fuego y arden. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo estaba utilizando una comparación de algo que era normal para ellos: los viñedos, esas plantaciones de plantas de uva, ¿verdad? Para recoger uvas. Recordemos de que en ese lugar desértico, pues el agua no era como la tenemos nosotros. Ahí se tenía que racionar y utilizar muy bien el agua. Entonces ellos tomaban mucho el jugo de uva, y había varias formas de prepararlo. Había una que era el jugo fresco, que ellos llegaban y lo majaban ahí en sus lagares. Ellos hacían unas ceremonias y hasta lo pisaban, ¿verdad? Literalmente pisado, majado, y tenía sus salidas ahí, los tanques, y iba saliendo el jugo, ahí lo iban colando y ahí lo iban recibiendo, y ya ese era el jugo nuevo, el jugo de uva nuevo, o el vino nuevo. Después había uno que era deshidratado. Ellos majaban, y lo que quedaba, la pulpa, la deshidrataban, la ponían al sol y la guardaban. Recordemos de que no había sistemas de refrigeración como tenemos nosotros, y la deshidrataban, la ponían al sol, y cuando ya iban a hacer un poquito, entonces agarraban, como tal vez agarramos nosotros el tamarindo, ¿verdad? Agarraban un pedazo, lo echaban en agua y empezaban ahí a batirlo para que empezara a soltar un poquitito. Por supuesto que no era el mismo sabor, no era el sabor fresco, no era el sabor tan rico como el vino nuevo, pero servía. En casos de no tener nada a tener eso, pues era mejor tener eso. Y muchas veces también pasaba, y la Biblia habla de eso, acerca de también el fermento, ¿verdad? Cuando el jugo de uva se dejaba a la intemperie, empezaba a fermentarse y se convertía en una bebida alcohólica. Cuando Jesucristo, allá en las bodas de Canaán, lo que él hizo fue vino nuevo, vino fresco, no era vino fermentado. Algunos hablan de que Jesucristo era un borracho, porque había hecho vino y se había tomado de eso, ¿verdad? No, las costumbres eran ese vino nuevo, ese vino fresco, sin fermentar. Si ya se tomaba muchísimo vino, pues podría tener algún tipo de efecto, pero eso sucede con cualquier fruta que pueda fermentarse también. Entonces, aquí Jesucristo está haciendo algo relacionado con algo que ellos tenían tan normal, como decir nosotros, no sé, árboles ¿de qué? De manzana, no, de naranjas, que antes en los patios, ¿verdad? De las casas, las casas que tenían patios grandes, normalmente habían árboles frutales, habían toronjas, habían mandarinas, de todo ese tipo de frutas. Bueno, para ellos era muy normal, y él está diciendo: vean, yo soy la vid, yo soy esa planta de uva, que es como un tipo de enredadera, que puede crecer muchísimo, puede desarrollarse y tener muchos racimos de uvas. Dice: mi Padre es el labrador, y todo pámpano, o sea, toda ramita que no dé buen fruto, que no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que analizarnos.
¿Qué fruto estamos dando espiritualmente? Vamos a ver aquí los cinco personajes, podríamos decir, o 5 características. Dice, la vid verdadera es Jesús. Puede haber otras vides, puede haber otros falsos Jesús, falsos profetas, pero dice que Él es la vid verdadera. Entre una de las características del yo soy era, yo soy la verdad. Él dice que Él es la vid verdadera, es Jesús quien todos los creyentes debemos estar aferrados para dar fruto. Un fruto separado de Jesús no es un fruto que glorifique a Dios. Entonces la vid verdadera es Jesucristo, el labrador, dice ahí el versículo 1, es el Padre, es Dios. Las ramas que dan fruto son esos discípulos verdaderos, pero también hay ramas que son desechadas, que son falsos discípulos. Son personas que se pueden estar dentro de la iglesia, que pueden estar acá, pero que nunca fueron parte de Jesús. Que conocieron el Evangelio, pero no creyeron el Evangelio. Y un día, al final de los tiempos, el mismo Jesucristo dice, vean, ustedes no se preocupen por eso, porque el Padre es el que va a hacer esa separación. Dice que van a estar al final 2 mujeres lavando, una será tomada y la otra será dejada. Habrá 2 trabajando ahí en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. De eso es lo que estamos hablando. No es que alguien pierda la salvación, no es que alguien por no servir a Dios ya se quedó. No estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando del servicio a Dios. Dice que lo que nos va a diferenciar a nosotros es el fruto que estemos dando espiritualmente. Y ahí es donde yo me hago la pregunta a mí mismo y se las comparto. ¿Qué espera Dios de mí? Si yo llego en intimidad con Dios, estando en mi casa, estando solo, y le digo, Dios, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quieres tú que yo te dé? Y orando y leyendo su palabra, ¿qué podemos pensar que Dios quiere, que Dios demanda de nosotros? ¿Le estamos dando lo que Dios quiere? Un día de esos que estábamos allá limpiando allá atrás, estaba cortando con un cuchillo con buen filo. Eran unos troncos ya secos, ya duros, pero qué diferente es cortar con un cuchillo afilado a cortar con un cuchillo sin filo. Yo he tenido cuchillos y normalmente no están tan afilados, y uno le da el cuchillazo y hasta que le simbran los dientes. Pero con un cuchillo afilado me llega hasta que tiene como un silbidito el cuchillo, ¿verdad? Qué bonito, qué rico cortar así. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Y está en usted o está en mí qué tipo de instrumento somos. La Biblia dice que puede haber instrumentos de honra e instrumentos para usos no honrosos. Hace algunos años había predicado un sermón que decía, ¿quiere ser el plato del rey o el plato del perro? Los dos son necesarios, pero ¿qué le gustaría hacer usted? El plato del rey se utiliza solo para que el rey coma. Los que lo sirven, los que lo manipulan, se ponen guantes, lo toman con mucho cuidado, se lo sirven al rey, ahí le sirven la comida real. Cuando ya termina el rey, es quitado con guantes blancos, llevado a un lugar especial donde se limpia y luego se almacena en un lugar especial, se guarda para la próxima vez que se vaya a usar. En cambio, la comida del perro, el tarro, el plato del perro, ¿qué es lo que hacemos? Los que tenemos mascotas. Ya se la comió, le echo un poco más, al día siguiente le vuelvo a echar y eso con las mismas babas del perro, ahí se queda sucio. Normalmente no lo desinfectamos, no lo agarramos y lo lavamos cada vez que el perro va a comer, por lo menos por experiencia lo digo, sino que el plato del perro ahí está sucio. Si tiene un poquillo de tierra o otra cosa, nada más tal vez lo volcamos, lo golpeamos y ya le damos vuelta y otra vez y le echamos más comida al perro. Hermanos, nosotros podemos decidir qué tipo de instrumento, qué tipo de utensilio queremos hacer para Dios, si es el plato del rey o el plato del perro. Bueno, de eso estamos hablando acá. El fruto. Del fruto que nosotros vamos a dar.
Todo pámpano, dice el versículo 2, todo pámpano, toda ramita de esa vid que en mí, en Jesucristo, dice que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me acuerdo también aquí ahora de la parábola de los talentos. Que el capataz, el dueño de la finca se iba a ir a un viaje lejano y llamó a sus siervos y les dice: vea, don Melvin, a usted le voy a dar 5 talentos, trabaje con ellos. Y al hermano Jeffrey le dice: te voy a dar 3 talentos, trabaje con ellos. Y al hermano Adonai le voy a dar uno. Pobre don Adonai, le da más uno, le digo. Y se fue lejos y duró un tiempo lejos de su finca. Y cuando regresó, llegó donde don Melvin y le dice: don Melvin, ¿qué has hecho con esos 5 talentos que yo te di? Pastor, vea, aquí están, usted me dio 5 y aquí hay otros 5, tome 10 talentos. Multiplicó eso que Dios le había dado. Y llegó donde Jeffrey, ¿cómo estamos? Hagamos cuentas. Sí, señor, usted me dio 3 y yo le di 3 más, tome, aquí hay 6 talentos. Y llega donde el hermano Adonai, y don Adonai, ¿cómo estamos? No, señor, es que usted sabe que usted es muy estricto y todo. Entonces yo lo que hice fue hacer un huequito y enterré el talento, esa monedita que usted me dio, la enterré, la dejé quietita. Esta es la misma moneda que usted me dio, tome. Y Jesucristo dice que le va a quitar al que le había dado una para dársela al que había trabajado más. Entonces, eso está hablando acerca de los talentos. Yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí y tal vez de los que nos están escuchando ya en las redes sociales tienen talentos para darle a Dios. Tienen dones y capacidades con las cuales Dios les ha dotado para su honra y para su gloria. Pero lo tienen escondido. Lo hicieron un huequito y dicen: no, es que a mí eso no me gusta de comprometerme. Es que si me comprometo con la iglesia, tengo que ir a los cultos, tengo que vestirme de esta manera, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto otro. Entonces yo mejor me quedo ahí quietito, escondo ese talento para que nadie lo vea. Qué vergüenza que un día llegue Jesucristo y nos diga: Marco, yo le había dado a usted estos y estos talentos, usted nunca quiso usarlos, se los voy a quitar. Ya no le voy a permitir que me sirva porque usted no quiere utilizar esos talentos para mi honra y para mi gloria. Qué vergüenza que Jesucristo nos dé algo con lo cual nosotros podemos servir a otros hermanos y darle la honra y la gloria a Dios. Conozco una iglesia muy preciosa que tienen unos coros preciosos, tienen instrumentación preciosa. Y yo a veces en mí mismo digo: uy, cómo me gustaría a mí tener un coro así. Hay veces en esos videos que mandan de iglesias en Estados Unidos, coros de, 200 personas, acomodados por voces, por tamaños, con unas togas preciosas, todo lo que es la instrumentación también, con violines, con teclados, con